El Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo. ¿Hay alguna duda? Quizás técnicamente haya arqueros mejores, pero un verdadero guardaballas aparece cuando su equipo está en dificultades. Y con sus vallas invictas, con sus atajadas en la Copa América, pero por sobre todo en las definiciones con tiros del punto penal, Emiliano Martínez es garantía de confianza. Cuando éramos chicos, cantábamos, tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla. Se deben reír, esto es recontra retro, pero no los ataja sentado en una silla, pero lo dijo Scaloni en conferencia de prensa. Hay algunos arqueros que se tiran, que la tocan. El Dibu Martínez ataja los penales y hasta incluso los penales bien pateados, como el de Mena, como el de Minda. Tremendo como ataja los balones, hasta hacen ruido, dice el propio Scaloni. Emiliano Martínez, marplatense ya en Mar del Plata, hay una gigantografía que resume lo que es uno de los símbolos deportivos de una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Se formó en Independiente, tuvo que ir al fútbol inglés, la remó muchísimo, le costó muchísimo ser titular en el fútbol inglés, incluso no sabía hablar el idioma. Hoy por hoy, si lo escuchan hablar, está para hablar y recitar poemas de Shakespeare, de lo bien que hable, de la buena pronunciación, pero toda su vida fue en base a la perseverancia. Pasó por el Arsenal, se supo ganar el arco de Aston Villa, hasta que un día Scaloni dijo, voy a llamarlo al Dibu Martínez. También tuvo que venir a la selección argentina a ser suplente de Armani, hasta que en algún momento en los entrenamientos Scaloni algo vio. Esta es toda de Scaloni, aplausos para el técnico campeón del mundo, y le dio los guantes a una de las camisetas más vendidas de la selección argentina, que es el buzo número 23. Y no lo dejó más. Muchísimas críticas, sobre todo los que no conocían al Dibu Martínez, producto de sus atajadas en Inglaterra. Fue muy criticado Dibu Martínez y Scaloni, teniendo en cuenta que el arquero de River, Armani, era figura en los partidos por aquel equipo de Gallardo, y todo el mundo pedía a Armani para la selección. Pero apareció el Dibu Martínez y de a poco se fue transformando en el arquero más influyente de toda la historia del fútbol argentino. El Pato Filiol tiene junto a Gatti el récord de penales atajados en el fútbol argentino. Son 26. Ganó el Mundial del 78, fue arquero convocado en el Mundial 74, el Pato arquero titular en el 78, en el 82, participó de la eliminatoria, no fue el Mundial de México, pero fue el arquero de la eliminatoria. Neri Pumpido siendo campeón en México 86, el Vasco Goicoechea, que si bien no fue campeón del mundo, atajó en la final frente a Alemania en Italia 90 y fue fundamental en todo el Mundial ese 90, en las definiciones con tiros del punto penal y en las Copas Américas, que el Vasco Goicoechea es bicampeón de América, en Chile 1991, y atajando penales claves también en las definiciones con tiros del punto penal en Ecuador 93. Y aparece el Dibu Martínez, que se mete desde el 2019, 2020, Copa América del 2021, cuando empieza a hacerse grande en el arco de la selección argentina y empieza a ser titular. 8 penales, escuchen, 8 penales atajados en definición con tiros desde el punto penal. El errado frente a Ener Valencia, que fue en el tiempo regular, y Tchouaméni, el francés, que lo erra en la definición de la gran final frente a Francia, pero fue producto de todo lo que influye psicológicamente y técnicamente el Dibu Martínez a la hora de sus movimientos. Tan efectivo y tan influyente es que hasta la FIFA ha modificado las reglas en definiciones con tiros desde el punto penal. 3 penales a Colombia en la Copa América del 2021. Davison Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona, los 3 penales que atajó el Dibu Martínez. Tuvimos una ventaja, o una desventaja de los colombianos, es que esa Copa América se jugó sin público en las instancias de cuartos de final y de semifinales. La final hubo un poco de público, en realidad toda la Copa América, salvo la final, se jugó sin público, y pudimos escuchar el diálogo de Dibu Martínez con los colombianos, y ahí nació una frase muy efectiva y marketinera. Hoy las empresas importantes de la Argentina lo contratan al Dibu Martínez para que diga, entre varias cosas, mirá cómo te como hermano, que nació en esa definición con tiros del punto penal. 3 penales atajados para después, en la definición de Holanda, yo le digo Holanda, a los Países Bajos, atajar 2 frente a el equipo naranja
2 penales cuando la cosa venía complicada. Van Dijk y Berghuis fueron 2 de los encargados para Países Bajos, pero el Dibu Martínez contuvo sus penales y Argentina avanzaba a las semifinales para ganarle fácilmente a Croacia y después enfrentar, ya sabemos toda la historia. Coman fue el primero de la tanda, al cual le ataja Dibu Martínez. Ya Mbappé le había hecho 2 en el partido y 1 en la definición con tiros desde el punto penal, pero apareció el Dibu Martínez, lo dicho, influyó muchísimo en el de Tchouaméni para llegar a la Copa América y otra vez, cuando Messi falló, le atajó los penales a Mena y a Minda. Por sus atajadas en los partidos, por las vallas invictas, por las definiciones con tiros desde el punto penal, por lo que defiende la camiseta de la selección argentina, por lo que lo siguen los niños y por todo lo que tiene para dar Emiliano, el Dibu Martínez, para mí es el mejor arquero del mundo. De hecho, la FIFA lo premió con el Guante de Oro por toda su influencia desde el Mundial de Qatar para acá. Y también todo lo que ha hecho en la Copa América, que tanto nos ha costado recuperar allá en el Maracaná. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Dibu Martínez el mejor arquero de la historia de la selección argentina? Y además, ¿es Dibu Martínez en la actualidad el mejor arquero del mundo? Si tuviesen que elegir un arquero que no sea Dibu Martínez, ¿a quién elegirías? Yo dámelo siempre a Emiliano Martínez. Mi nombre es Walter Queijeiro, @WQueijeiro en todas las redes, WMQueijeiro en YouTube. Somos El Futbolero. Recuerden seguirnos en todas las redes. Han sido muy amables. Muchas gracias.